Gloria a Dios, lección número 20. Aleluya. Ahí vamos dando lectura en esta mañana. Gloria a Dios. Se encuentra ahí las citas en Evangelio según San Mateo, Corintios, Isaías, Filipenses y Éxodo. Son las citas que tenemos. Por lección, el título de esta mañana dice la Biblia y la cultura. Es el tema en esta mañana. La Biblia y la cultura. El tema dice, Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Que nos dice, Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. Es el tema en esta mañana, hermanos. La lección se encuentra ahí, empezamos ahí. Yo leo el primero, ustedes el segundo. Ahí Mateo 5:13 hasta concluir ahí en el último en Filipenses 4:8 que dice, mas vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, yo he llamado un nombre a decir hijo de la gente impura. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte. Si pues coméis, beberéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es rechazado. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia una vez más. Vamos a hablar tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la mía. En este momento, Dios, danos entendimiento, danos sabiduría, que juntos podamos entender, Señor, esta clase, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Esta lección, hermanos, nos da un gran ejemplo, una gran enseñanza de cómo presentar nosotros como hijos de Dios, hermanos, aquí en este mundo que nos rodea. De qué manera estamos nosotros enseñando, de qué manera estamos nosotros, hermanos, enseñando los valores que la palabra nos enseña. El mundo, hermanos, vive de una manera que él piensa que está bien. Por eso dice el versículo de Isaías, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que enseñar estos valores que hemos aprendido de parte de Dios. Por eso dice la Biblia y la cultura, la gente que nos rodea, hermanos.
todo nuestro mundo estamos rodeados y están viendo nuestra mirada en nosotros. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestra vida? Por eso dice esa porción que somos la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace usted cuando una comida no tiene sal? Luego. Hay veces que yo miro personas, hermanos, que ni prueban la comida y ya están con el salero arriba de la comida. No sé si es una costumbre o saben que su esposa o el que cocinó no le echa sal, pero yo los miro, sin probar, ya están con el salero echándole la comida. Pero dice que algo sin la sal es el que da el sabor. Entonces aquí el Señor nos compara con la sal de la tierra, la luz de este mundo. Y es lo que vamos a ver, hermano, cómo usted y yo podemos reflejar los valores de Dios, lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Porque hoy en nuestros días, hermanos, vemos tantas cosas que nos da tristeza. Escuchamos tantas cosas, hermanos, que nos da tristeza. Y es necesario que usted y yo seamos el ejemplo, seamos el testimonio vivo. Por eso dice el tema central: Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. En una cultura, hermanos, que está envuelta en cuánta cosa, en tanto pecado, en tanta inmundicia, hermanos. Es la cultura que estamos viviendo hoy. Es lo que vemos, hermanos. Por eso vemos la situación. Yo miro la situación en estos días y en vez de humillarnos, en vez de pedirle a Dios, en vez de postrarnos, hermanos, seguimos nuestra rutina a diaria. No hemos aprendido a presentarnos delante de Dios. Hoy más que nunca, el pueblo debe estar pidiendo, intercediendo, que Dios tenga misericordia. Por eso dice, es posible que usted, la introducción dice, es posible que usted haya escuchado el antiguo dicho que dicta que los cristianos pueden ser un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Que checa la temperatura. Pero dice también, o un termómetro o un termostato en el mundo. ¿El termostato qué hace? Balancea. Pone la temperatura a su balance. Que no se sube, que no se baje. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, estamos en este mundo. Estamos viendo el pecado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos viendo la maldad a nuestro alrededor. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo testimonio? ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo ejemplo? ¿O estamos viviendo como ellos también viven? Solamente a lo que venga el día, así estamos. O bien dice, nos adaptamos a los valores de nuestra cultura. Nos adaptamos a los valores de este mundo. Así como un termómetro cambia en respuesta a la temperatura, o podemos moldear la cultura, así como termostato controla la temperatura. La escritura que estudiaremos en esta lección presenta una verdad importante. En vez de permitir que el mundo cambie nuestros valores, nosotros debemos vivir los valores de las escrituras e influir a este mundo. En vez de que nosotros nos involucremos en lo que este mundo está viviendo, Dios quiere que usted y yo nos involucremos en los valores que nos enseña la palabra para influir a ellos, para que ellos se conviertan en nosotros y no nosotros convertirnos a ellos. Yo les digo, hermanos, yo recuerdo, yo crecí en la iglesia y claramente la juventud de la iglesia decía que los de la iglesia eran muy aburridos. Las jóvenes de la iglesia dice, acabo el de afuera me lo voy a ganar para Cristo. Porque aquí en la iglesia no los querían. Fueron a buscar filisteas y filisteos, gente inconversa, y ellos se los iban a ganar.
Y la mayoría de todos salieron ganados. Dejaron el evangelio para vivir en el mundo. Por eso es interesante entender, hermanos, no es que nosotros seamos ganados por ellos, sino que nosotros nos paremos firmes en la palabra y ellos vengan al conocimiento. Usted y yo hemos sido llamados para ir y predicar, para ir y testificar, para ir y ganar almas para el reino de Dios. Eso es nuestro plan, ese es nuestro propósito como líderes, como cristianos, como hijo de Dios. Nuestro ministerio es rescatar, reconciliar al mundo con Dios. Ese es el don que Dios ha puesto sobre cada uno, hermanos. Reconciliar al mundo con Dios. Y no que nosotros seamos atraídos con ellos. Entonces nos dice, en vez de permitir que el mundo cambie nuestros valores, nosotros debemos vivir los valores de las Escrituras e influir en la cultura de ellos. Enseñarles quién es el Dios que estamos sirviendo. Si usted realmente, hermano, no ha experimentado el poder de Dios, si usted realmente no ha entendido quién es nuestro Dios, necesita llenarse de Él, someterse a Él y experimentar el poder de Dios en nuestra vida para que usted nunca vuelva atrás. Pero si usted está viviendo por encimita el evangelio, nomás viene, pero no se convierte en él, aquel mundo va a influir en usted y se lo va a ganar. Dios quiere, hermanos, de nosotros una entrega completa, una entrega sincera. Por eso dice el salmista que un corazón constrito y humillado Dios nunca va a desechar. Tenemos que ser sinceros con Dios, reconocer, hermano, que somos pecadores, reconocer que hemos fallado para tener realmente un verdadero encuentro con nuestro Dios. Porque el momento que Dios haga una obra en nosotros, hermanos, nunca vamos a tener el deseo de volver allá. Si Dios ha hecho algo en nosotros, si Dios realmente nos ha transformado, problema, enfermedad, prueba, venga lo que venga, usted y yo vamos a permanecer fieles a Dios. Porque Dios hace una obra completa. Pero si no está completo en Dios, hermano, yo lo invito. Entréguese una vida completa a Dios para que vea al Dios que está sirviendo. Tiene que experimentar ese poder, esa unción de nuestro Dios, para que usted nunca pueda volver a retroceder a un mundo de maldad. Aquí nos enseña, nosotros tenemos que influir, tenemos que enseñar los valores de la palabra a aquel mundo que nos rodea. A medida que avance esta lección, piensen cómo puede usted marcar una diferencia en la cultura, en el mundo que nos rodea. Tenga en cuenta que este mundo comienza cuando Dios hace una obra en su propia vida. Dios la hizo en mí, Dios la hizo en usted. Ahora vamos a reflejar este llamado, vamos a reflejar esta diferencia que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a enseñarle al mundo quién es Dios. En medio de todo, Él es Dios. Y Él es el que viene a hacer la diferencia en nosotros. Vamos ahí, Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Versículos 13 al 20. Aquí habla, hermanos, la sal de la tierra y la luz del mundo. Aquí está el primer punto. Ser sal y ser luz. Nos encarga aquí el escritor que usted y yo seamos la sal de este mundo y la luz de este mundo. Dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal, dice el escritor, la sal era esencial para la vida en los antiguos cercano oriente. A menudo se frotaba en la carne con ella para que actuara como un conservante, o se utilizaba también como un fertilizante de la tierra a los agricultores, dice el escritor. Sin embargo, por lo general se mezclaban con otros minerales. Luego, cuando llegaba la lluvia, el agua lavaba la sal, dejando solo los otros minerales. Este es el sentido en que la sal pierde su sabor y su salinidad. Nosotros, hermanos, al leer Mateo 5:13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, ni para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo quiero que quede claro esto, hermano. Si nosotros somos la sal de la tierra, y si la sal se fue a nosotros, ¿para qué dice que sirve? Para ser hollada y echada, hollada, dice, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, si Dios y la palabra de Él no está en nosotros, ¿qué nos está diciendo? Que no servimos para nada. Es lo que me dice. La sal le da el sabor. Nosotros somos la sal de esta tierra. Y si no está la palabra en nosotros, no vivimos la palabra. Somos oidores, pero no hacedores de ella. No servimos para nada. No estamos dando testimonio, no estamos dando luz. En otras palabras, nuestra luz está escondida. En vez, imagínense, hermanos, toda esta luz se las ponemos abajo de la carpeta. ¿Para qué nos sirve? Para nada. Tiene que estar allí para alumbrar. Entonces no estamos aquí en este mundo, hermanos, para dar luz. Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo, para que este evangelio, hermano, no le resplandezca. Y para eso estamos usted y yo, para reflejar este evangelio en este mundo oscuro, en este mundo lleno de tinieblas. Estamos usted y yo para reflejar, para dar luz, para enseñar al mundo que hay un Dios grande. ¿Cuántas veces, hermanos, en la palabra dice, y la palabra escaseaba? La presencia de Dios escaseaba. Pero siempre había un pequeño remanente. Siempre había un pequeño grupo que otra vez salía. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Mire, usted pone una lumbre, hermanos, se apaga todo, pero queda una brasita ahí chiquita. Esa pequeña brasita, hermano, usted le pone leña, usted le pone algo ahí, crece, se hace grande, se expande. Bueno, así somos nosotros. Tal vez en estos días estamos viendo, hermanos, poquitos en la iglesia, muchos por temor, muchos porque están enfermos, muchos por X razones, hermanos, por su edad. No entiendo cuál es la situación, pero hay situaciones y hay cosas que están poniendo, hermanos, para no buscar de Dios. Pero yo les digo, hermanos, si tú te humillas, si tú te postras allí en tu casa pidiendo que Dios obre, Dios lo hace. No porque no están aquí van a dejar de buscar de Dios. No porque no están aquí van a dejar de leer la palabra. No porque están aquí van a dejar de orar. La oración, la lectura es algo esencial en nuestra vida para poder permanecer. ¿De qué manera podemos tener victoria si no tenemos conocimiento de esta palabra? Si no tenemos, hermanos, la comunión con el Padre. ¿Cómo puedo tener una victoria si yo no estoy cerca de Él? Si no lo busco.
¿De qué manera? El escritor me dice, a través. Dice, era un problema grave porque la sal era muy importante. A través de este ejemplo, Jesús instó a sus seguidores a declarar el reino y los propósitos de Dios. Si perdemos nuestra identidad y nos mezclamos con el mundo, no cumpliremos esa función. También estamos llamados a permanecer claramente visibles como luz. Los cristianos irradiamos el evangelio en un mundo que tropieza en la oscuridad del pecado. ¿Cuánta gente, hermanos, conocemos usted y yo, que siguen, les hablamos, les decimos, me hacen una pregunta a mí: ¿cómo podemos o qué necesitamos hacer para que todo esto pare? La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaré mi rostro, y lo dice, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su tierra, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿De qué manera podemos que toda esta situación que estamos viviendo se acabe? El pueblo tiene que humillarse. ¿De qué manera, hermanos, el pueblo desobedecía? Venían plagas, venían enfermedades, venían muertes, enemigos derrotaban al pueblo. Hasta que el pueblo se humillaba, Dios respondía. ¿Cuántos meses, cuánto tiempo? Cuando el pueblo se humille, cuando el pueblo busque a Dios, entonces Dios levantará todo esto. Pero el pueblo tiene que humillarse, el pueblo tiene que buscar de Dios, el pueblo tiene que estar buscando la guianza de Dios. Usted y yo somos el ejemplo. Usted y yo somos la sal de esta tierra. Usted y yo somos la luz de este mundo. Por eso dice, debemos dejar que nuestra fe sea visible y nuestro mensaje conocido. ¿Cuál mensaje? La palabra de verdad, no de engaño, no de mentira. La palabra que es verdad, hermano, la cual dice que ni una gota ni una tilde pasará, con que todo se haya cumplido. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Claramente nos dice, hermano, cuáles señales habrá de tu venida. Esta plaga, temblores, desastres, hermanos. Todo esto lo que está pasando, hermanos, a nuestro alrededor. Lo que vemos, hermano, todo esto solamente señales del fin. Y la iglesia, en vez de prepararse, sigue todavía en su misma rutina. En vez de buscarlo, sigue en su misma rutina. No cambia su manera de vivir. Somos el ejemplo, somos la sal, somos la luz. Tenemos que dar un testimonio vivo, especialmente, hermano, a aquellos que nos rodean, a aquellos que nos están viendo todos los días. Por eso dice, ser sal y luz es especialmente importante en una cultura donde abundan las falsas religiones y la incredulidad. ¿Qué está pasando el día de hoy, hermano? Ora por los enfermos no sanan. ¿Habrá Dios cambiado? ¿Por qué cree que Jesús no hizo milagros en su pueblo? Por la incredulidad. Entonces nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. Tenemos que trazar esta tierra, dice, porque está abundando ahorita falsas religiones e incredulidad. Es lo que está abundando hoy en nuestros días. Una falsa religión y la incredulidad de la gente. No cree. Porque Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no ha cambiado. Él permanece fiel. Él quiere usar nuestras vidas. Pero yo tengo que ser un testimonio vivo. Yo tengo que ser una luz que alumbra para que la gente vea que hay algo en mí y venga al conocimiento de Dios. Pero si yo no soy el ejemplo, ¿cómo puedo quitar, hermanos,
esa incredulidad que el mundo tiene. El mundo tiene mucha incredulidad, hermanos. Por eso usted me pregunta, ¿por qué no hay tantos milagros como había antes? No sé cuántos vivimos en los 70, los 80 en la iglesia, hermanos. Yo podía ver al endemoniado ser libre en segundos. Nomás se le ponía la mano y ¡pum! Era libre. Los enfermos sanar. Yo simplemente les digo, hermanos, yo tenía en un lado de mi boca, en mi muela, me sacaron una muela y me quedó un huesito pegado ahí. Y fui con el dentista y me dijo, necesitas una cirugía para sacarte, se quedó esa raicita ahí y hay que sacarla. Necesitas una cirugía. Llegó el evangelista, me dio una botellita de aceite, dije, únjanse y vengan mañana a dar testimonio. Yo voy a estar orando que todo que él se unja va a recibir un milagro. Yo lo tomé, me ungí ese huesito que estaba ahí. ¿Y qué cree? Lo toqué así con la lengua y se cayó. Se cayó el pedacito de hueso que me estaba estorbando. No necesité cirugía. Simplemente me ungí. Le creí a Dios que siendo el mismo. Pues le digo, este mismo Dios sigue haciendo milagros, sigue sanando, sigue liberando, pero usted y yo tenemos que ser la sal, tenemos que ser la luz de este mundo, que demos testimonio para que toda aquella gente incrédula venga al conocimiento de Dios. Pero si yo no soy una luz, yo no soy un ejemplo, ¿cómo puedo dar testimonio? ¿Cómo la gente puede ver que Dios sigue siendo el mismo? Por eso dice, nuestra luz se oscurecerá si nuestro mensaje está contaminado. Nuestro mensaje está contaminado. No, como dice, no podemos servir a dos señores. O a Dios o a las riquezas, al mundo, a Satanás. No hay dos caminos, hay un solo camino para la vida eterna. Un solo camino. No hay dos. Y no hay otro camino. Solamente Cristo es el único camino a la salvación. Solamente Jesús. Fuera de Él no hay nadie más. Aunque le digan por allí que hay otro camino, no lo hay. Y aunque digan por allí, ya salvo para siempre, no es cierto. Porque la palabra me dice claramente que Él tiene el poder para borrar nuestro nombre. Él tiene la autoridad para quitarlo si no vivimos una vida. ¿Y por qué dice Santiago? Hay de aquel que haga volver a uno que se ha extraviado. Y quiere decir que hay gente que se extravía. Hay gente que se pierde. Está en el Señor y se vuelve atrás. Pero usted y yo no queremos ser de los que retrocedemos, sino los que permanecemos fieles al servicio de Dios. Dios tenga misericordia, hermanos. Y seguir intercediendo, porque es el llamado que Dios me dio. ¿Qué Él me enviaría? El mensaje, hermanos, que a veces me dicen, ya, no digas, yo lo digo. Porque es el llamado que Dios me dio. En Miqueas 7:14, hermanos. Yo orando al Señor en la iglesia, cuando Dios me llama al ministerio, me dice, Miqueas 7:14 me dice, apacienta tu pueblo con tu callado. Yo dije, Señor, yo no soy un pastor. Yo no quiero esa responsabilidad. 2 días o 2 semanas, perdón, meditando en esa palabra. No es todo lo que leí. Me dijo, lee Miqueas 7:14 y que digo, apacienta tu pueblo con tu callado. Todo lo que leí. Dije, no, Señor, yo no soy un pastor. Yo puedo estar en la iglesia para ayudar al pastor en lo que yo pueda. Yo le ayudo en todo, pero un pastorado no lo quiero. Yo luché 2 semanas con esa palabra. ¿Y qué me dijo? Ya cuando dije, está bueno, Señor, pero ¿dónde está el pueblo que voy a pastorear? Y me dice, lee Miqueas 4:6. Y cuando me dijo, lee Miqueas 4:6, dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que yo afligí. Estas ovejas son las que te voy a enviar. A la que cojea, que quiere estar aquí, quiere estar allá, esa me va a enviar. A la descarriada, que se ha descarriado,
y a la afligida. ¿Cuántas, digamos, ovejas, hermano, han sido lastimadas dentro de las obras y andan fuera? Porque las han herido. Ha habido problemas, ha habido conflictos, ha habido tanta cosa. Porque mire, hermano, yo no me puedo pelear por usted. Usted es del Señor. Si usted está contento en aquel lugar, yo le digo, yo oro por ti, nomás sigue adelante y no te enojes conmigo ni pierdas mi amistad. Yo sigo orando porque mi responsabilidad es que usted y yo lleguemos ante Dios. Esto. Yo no me peleo por miembros. Yo quiero, hermanos, que todos lleguemos ante la presencia de Dios. Que nos podemos donde alimentarnos, que recibamos palabra, que podamos permanecer. Esa es mi responsabilidad. Que podamos seguir alimentando para poder un día llegar triunfantes y seamos bienvenidos ante la presencia de Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En las palabras que quiero que la gente escuche al llegar ante la presencia de Dios. No estamos para pelearnos, no estamos para criticarnos, no estamos para entre uno y otro. Estamos aquí, hermanos, para que un día estemos todos juntos ante la presencia de Dios. Porque siempre les digo, allá no va a haber jaulas. Estos son de San Juan, estos son de Álamo, estos son de Huedla. No. O somos o no somos. Y eso es lo que tenemos que entender. Somos la luz de este mundo, somos la sal. Tenemos que dar un testimonio que estamos trabajando juntos para el mismo Dios, para el mismo Señor. Y solamente yo quiero que nos presentemos ante Él aprobados el día que lleguemos, alimentados de la palabra. Por eso dice Dios, pero cuando vivimos para Dios, comunicamos el mensaje de amor, de gracia y de esperanza del Evangelio, que otros pueden escuchar y creer en Dios vivo, que es digno de toda adoración. Es lo que tenemos que estar enseñando, que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios que viene, que reina, que vive y que está atento al clamor de cada uno de nosotros, hermanos. Él está atento para escucharnos. Por eso dice Mateo 5:17. La palabra de Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, lo que Jesús vino, hermano, para que se cumpliera la palabra. Él vino para que se diera cumplimiento a la palabra, para que aprendiéramos a obedecer y a vivir los mandamientos, estatutos, decretos que les había dado el pueblo. Él no vino a hacerla a un lado, Él vino a cumplir la palabra, que la palabra fuera viva y eficaz, que siguiera siendo. Por eso dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los escribas? Hacían cosas, pero para agradar a la gente, para que la gente los viera. Se postraban de rodillas, oraban, levantaban manos para que la gente los viera. Pero no es para que la gente nos mire. El postrarnos, el arrodillarnos, el platicar con Dios, el testificar, el hacerlo, sea para la gloria de nuestro Dios, hermano. Para que Él sea glorificado. Para que Él obre por medio del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Redarguye, toque nuestros corazones con su palabra. Usted y yo somos el instrumento, les decía la semana pasada, somos la boca de Dios. Somos los ojos de Dios, somos las manos de Dios, los pies de Dios. Vamos a seguir adelante llevando este evangelio. Somos las manos, la boca,
los oídos, los pies de nuestro Dios. ¿Por qué cree, hermanos, que nos hizo a su imagen y semejanza? Para que actuáramos. Nosotros, ¿cuántas veces dijimos tenemos fe, pero no actuamos en la fe? Tenemos fe en Dios, pero no actuamos en la fe. ¿Cuándo nos hemos aferrado a la palabra, hermanos, y la declaramos todos los días de nuestra vida hasta que Él venga a orar? Tu palabra no miente, Dios. ¿Con qué venció Jesús a Satanás? Con la palabra. Por eso le digo, hermanos, aférrese. Yo he estado luchando, hermanos, por casi 2 meses. Una situación en mi cuerpo. Yo he estado luchando. Y todos los días declaro la palabra. Todos los días declaro la palabra en mi cuerpo. Todos los días. Y yo he visto una diferencia enorme de cómo me sentía hace 2 meses y cómo me siento hoy. Yo puedo ver la diferencia. Yo puedo ver que Dios está obrando, pero como le digo, hay milagros, hay sanidades. El milagro es instantáneo, la sanidad es progresiva. Va hasta que te va completamente. Por eso le digo, Dios está haciendo una sanidad grande en mi cuerpo. Y yo lo estoy creyendo. Porque yo puedo ver la diferencia de hace 2 meses ahorita. Ese es el Dios que yo estoy sirviendo, hermanos. Y no me puedo parar de seguir declarando que es un Dios grande y que sigue haciendo milagros aún en nuestros días. Que la gente no quiera creer es otra cosa, pero Él sigue haciendo milagros. Y yo soy la luz de este mundo, la sal de esta tierra, y tenemos que seguir proclamando esta verdad, de que Él sigue obrando. Por eso dice Mateo, pudiera parecer confuso cuando tratamos de entender lo que Jesús estaba diciendo acerca de la ley. Tenga en cuenta que Dios siempre quiso que sus mandamientos fueran entendidos y obedecidos. La ley requería un cambio de mentalidad y de carácter. Cuando Jesús dijo que vino a cumplirla, quiso decir que vino a cumplir el propósito de la ley. Él vino a cumplir el propósito de los mandamientos. Hay muchos que conocen los mandamientos, pero no cumplen los mandamientos. Los fariseos y los escribas en el tiempo de Cristo sabían los mandamientos. Conocían la palabra, pero no vivían la palabra. Y es lo que Jesús les viene a enseñar. Él no solamente vino, hermanos, a conocerlos, sino a vivir esa misma palabra, a vivir esos mandamientos, a vivir conforme lo que Él había mandado. Por eso dice, cuando Jesús dijo que vino a cumplir, quiso decir que vino a cumplir el propósito de ella. Entonces, Él no cambió la ley. Más bien Jesús mostró el verdadero significado de ella, el plan de Dios ordenado desde antes de la creación del mundo que vemos en Jesús no ha cambiado. En Mateo 5, 19 es claro, el pueblo de Dios todavía está llamado a obedecer los mandamientos de Dios, y por estos mandamientos deben verse a la luz de los versículos 17 y 18. La ley apuntaba a la vida y al ministerio de Jesús. Por lo tanto, Él define cómo se debe observar. No ofrecemos sacrificios porque Jesús ha expiado nuestro pecado. Las leyes dietéticas se cumplirían porque la contaminación se convirtió en un problema del corazón. ¿Qué hay? Por eso dice el Evangelio que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en el corazón? Es lo que voy a hablar. ¿Qué le echo al corazón, hermanos? ¿Qué es lo que miro todos los días? Acuérdense, entra por los ojos, la mente lo trabaja y lo vienta el corazón y produce el pecado. Tengamos cuidado. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué está buscando Dios, hermanos? Alma, corazón, cuerpo, todo. Una entrega a nuestro Dios.
Por eso les digo, hermanos, a lo largo del ministerio de Cristo, Jesús estableció principios espirituales que se debían poner en práctica. Los fariseos, los escribas, sabían los mandamientos, sabían la palabra, pero no los ponían en práctica. Miraban al necesitado, no le ayudaban. Miraban al paralítico, al cojo, no les importaba. Miraban al enfermo, lo echaban fuera de la ciudad. Al leproso, fuera. Tenían sus leyes, pero no vivían sus mandamientos. Lo sabían, pero realmente no los vivían. Debemos fijar nuestro corazón en el reino de Dios, como leo Mateo 5:7 en el Sermón del Monte. Una y otra vez estamos llamados a expresar amor, perdón, honradez y abnegación. ¿Y qué dice? Al hacerlo vivimos en un marcado contraste en una cultura sin Dios, ante la cual somos un gran testimonio de la gracia transformadora. Que tenemos que expresar amor, perdón, honradez y abnegación. ¿Está esto en nosotros? ¿Está el amor? ¿Está el perdón? ¿Está la honradez y la abnegación? ¿Estamos reflejando esto a aquel mundo que nos rodea? Estamos reflejando, hermanos, el amor, el perdón. Porque le digo una cosa, hermanos. ¿Cuánta gente ha venido a ofendernos, hermanos? Tenemos que perdonarlos. Tenemos que amarlos. Nos gritan, nos insultan, y no tenemos que hablarles como si nada hubiera pasado. Aunque no nos contestan, les seguimos diciendo buenos días, les seguimos diciendo buenas tardes, los seguimos saludando, hermanos. Al pasar del tiempo, reaccionan. Es duro, aunque te lastimen, aunque te hieran. Usted y yo tenemos que aprender a perdonar, hay que aprender a amar, hay que ser honrados y abnegados. Dice, al hacerlo vivimos enmarcados contraste entre una cultura sin Dios, ante el cual somos un gran testimonio de la gracia transformadora. Somos un gran testimonio de la gracia transformadora. Si usted y yo reflejamos amor, perdón, honradez y abnegación en un mundo que nos rodea, en un mundo malo, hermanos, en un mundo pecador. Porque la Biblia nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y es lo que estamos viviendo, hermano. Yo conozco personas, hermanos, que tienen 70, 80 años, hermanos, que yo los conocí, hermanos, de jovencito en la iglesia, instrumentos, tocaban, músicos de grandes bendiciones en la iglesia. Hoy me dicen, no, hombre, mi abuelo predicó que Cristo viene, mi papá predicó que Cristo viene, yo tengo 70, 80 años y nunca vino. Les digo, es la actitud de mucha gente. ¿Y qué dice la palabra? No tengamos por tardanza. Que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Cuánta gente está en el mundo sirviendo al enemigo? No nos hemos ganado. ¿Cómo queremos que Cristo venga? Toda esta gente se va a perder. Es nuestra responsabilidad. Somos la sal, somos la luz de este mundo. Tenemos que ser el ejemplo. A ganárnoslos, como si nosotros, hermano, Él es paciente. Él espera que venga la gente. No es como nosotros les hablamos y no quiere que se muera, pierde. No, ¿quién somos nosotros para declarar esa palabra? Nosotros no pagamos un precio, nosotros no morimos en la cruz del Calvario por ellos. ¿Con qué nos condenamos al infierno? No, hay que tener misericordia, hay que tener paciencia para que vengan el conocimiento de Dios. La otra escritura, hermanos, ¿en qué piensa usted cuando escucha que la gente habla del uso de habilidades y talentos para Dios? Éxodo 31. Aquí habla de un hombre, hermanos, que Dios le había dado talento, sabiduría. Éxodo 31,
del 1 al 5 habla: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de mi espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia. Dice que le dio sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte. Como hay buen carpintero, cuando hay un buen mecánico, esos son artes que Dios les da. Para inventar diseños, para trabajar oro, plata y bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Le dio este ministerio o este don a este personaje. Aquí nos habla. ¿Qué piensa usted cuando Dios le da a usted una habilidad o un talento? ¿Para qué sirve? Muchos enfocan su respuesta en actividades de la iglesia, como la música, la enseñanza. Si bien esto es bueno, pero también honramos a Dios con nuestro talento en el trabajo, en la escuela, incluso en nuestros pasatiempos e intereses. Éxodo 31:5 menciona que Bezalel poseía habilidades artísticas provenientes del Espíritu de Dios. Usando estas habilidades trabajadas en oro, plata, bronce, e hizo importantes aportes a la construcción del tabernáculo. A veces los cristianos se preguntan cómo puede ser valioso sus habilidades para el reino de Dios. Aquí va a haber una respuesta, hermano, que a veces usted y yo queremos hacerlo todo para la iglesia. Y está bien, como dice aquí, son buenos principios. También honramos a Dios con los talentos, actividades de la iglesia, la música, la enseñanza, lo que usted pueda. Eso también estamos honrando a Dios. Pero aquí lo que nos expresa, hermano, quiero que veamos esto. Para mayor comprensión del uso de las habilidades, vamos a leer 1 Corintios 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice capítulo 10, Pablo habló sobre la libertad cristiana. Y algunos de los corintios decían que el creyente podía vivir como quisiera. Así hay muchos hoy en nuestros días, hermanos. Quieren vivir como ellos quieran. No, tenemos que vivir conforme la palabra. ¿Cómo voy a hacer luz? ¿Cómo voy a hacer la sal de esta tierra? Si hago lo que ellos hacen. Yo tengo que ser un ejemplo. No tengo que vivir como ellos. Y dice, Pablo respondió que no deberíamos decir cómo vivir basados en lo que es legal, sino en lo que es beneficioso para los demás. Vamos a leer 10:23. ¿Qué dice 10:23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el 31 dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otras, y hacéis otras cosas, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni el judío, ni el gentil, ni la iglesia de Dios, como también yo en toda cosa agrado a todos, a todo el que me rodea, agrado a todos, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Cuánta gente hace las cosas para su propio beneficio? Y no es así, dice el apóstol Pablo. Debe ser para el beneficio de la gente, para que crea y venga el conocimiento de Dios. Si no hay ganancia para mí, mejor no lo hago. Así piensa mucha gente. ¿Qué me va a quedar?
No, nomás el placer de ayudar. Entonces no me conviene. Así hay mucha gente. Si viera que es un deleite, hermano, servir. Mismo Cristo dijo que Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida a rescate por muchos. Ese era su deleite, servir. ¿Cuánta gente lo buscó? ¿Cuánta gente lo siguió? ¿Por qué la multitud lo seguía? Porque tenía que darles a la humanidad. A nosotros, ¿cuánta gente quiere seguirnos? Realmente, hermanos, tenemos que aprender a ser de bendición. Tenemos que aprender a servir a la humanidad. Por eso dice el escritor, para mayor comprensión del uso habilidades, leemos Corintios 10, ahí Pablo habló sobre la libertad cristiana. Algunos corintios decían que los creyentes debían vivir como quisieran. Pablo respondió que no deberíamos decidir. Pablo respondió que no deberíamos decidir cómo vivir basados en lo que es legal, sino en lo que es beneficioso para los demás. Mientras piensa en los dones y talentos que Dios le ha dado, recuerde que Dios tiene un propósito más elevado que su propia satisfacción o beneficio. Todo lo que hagamos debe hacerse por el bien de los demás y para la gloria de Dios. ¿Queda claro, hermanos? El 31. Si pues coméis o bebéis, haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, que lo que Dios nos ha dado, vamos a hacer de bendición, especialmente, hermanos, para aquella gente que está allá, para que vean realmente el amor, la gracia, el poder, el perdón, la honradez, la abnegación. Esto es lo que hace falta en la iglesia, que realmente represente lo que Dios nos ha dado, hermanos. Amor. Que enseñemos, hermanos, este grande amor de nuestro Dios, que podamos reflejarlo al mundo que nos rodea. Si no reflejamos, hermanos, nada, ¿cómo podemos hacer que ellos vengan al Señor? Si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuántas almas nos hemos ganado en estos últimos años? ¿Cuántas almas han venido al conocimiento de Dios? ¿Cuántas almas han venido al conocimiento de nuestro Dios, hermanos? ¿Nos hemos ganado una alma? Las almas se están perdiendo. Él nos dijo claramente, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que hablar a la gente que venga al conocimiento de Dios. Y no nos cansemos, hermanos, de orar. No nos cansemos de interceder. Si se tardan meses, años. Yo les tengo para los hermanos Lozano, hermanos. Los hermanos Lozano, los viejitos estos, hermanos. El hermano llevaba a la hermana a la iglesia. Y él se estacionaba afuera de la iglesia con una caguama. Años. 20 años parece que hacía eso. Él estaba afuera en el estacionamiento con una botella y la hermana a la iglesia. Y dice, llorando, 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 llorando. Bajaron 20 años, pero llegó el momento que él vino a los pies de Cristo. Y como dice, hermanos, y que le habla fuerte. El azote fue fuerte que le dio. Él lo dice. Un azote fuerte, pero él vino al conocimiento. Pero pasaron 20 años. Usted y yo, pasa una semana, 2, un mes, un año, nos desesperamos. No, hay que perseverar. Hay que seguir intercediendo por los nuestros que vengan al conocimiento de nuestro Dios. La última porción, ya para terminar, dice la sabiduría bíblica y la diversión, que habla Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice la palabra: hay de los que a lo malo dicen bueno. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo? ¿Qué dice la palabra? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de contaminación contamina todo. Por eso dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante
de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto dice, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, ahí será su raíz como podredumbre y su flor desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Los valores bíblicos y los valores culturales están constantes en conflictos, hermanos. ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿tú nunca has dicho una mala palabra? Así se me arriman a mí. Dice, no digas malas palabras, dice, porque él no dice palabras malas. Nunca has dicho una mala palabra. Así. Digo, por la gracia de Dios, ni antes de ser cristiano, digo, lo hacía. Pero eso es la educación que me dieron mis padres. Es la educación. Yo le digo una cosa. La vez que yo le dije a mi hermana, Sonsa, mire, con esto aquí de la mano, ¡pum!, en la boca, me dieron. Y fue la última vez. Y no dije Sonsa. Así. No es una palabra, pero es la palabra que yo le dije, que yo recuerdo. Y con esto de la mano estaba ahí, paz, en la boca. Y fue la última vez. Digo, a mí me educaron de esta manera. Ni antes de ser cristiano, yo decía malas palabras. En la escuela me decían, al principio me decían, tú eres hermano, tú eres cristiano, porque no dices palabras y no te ríes de los chistes. Digo, no soy cristiano, digo, pero son los valores que me enseñaron. Al pasar el año, yo me convertí, porque me juntaba con puros cristianos, hermano, y eran los que me invitaban a la iglesia, puros jóvenes cristianos que me invitaban a la iglesia. Ahí yo vine al conocimiento de Dios a los 16 años, pero era con quien me juntaba, eran las costumbres, eran las enseñanzas que me habían dado. Y luego me junté con personas también criadas en el Evangelio. Entonces Dios vino a tocar mi vida, pero Él tenía un propósito para mí, por el cual estoy aquí hasta ahorita, hermanos. Es el propósito de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Dios no nos trae para escuchar palabras nomás por escuchar. Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un propósito, pero depende de nosotros que entremos al propósito de Dios. Depende de nosotros que queramos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Por eso dice, como cristianos vemos al mundo de manera drásticamente diferente en quienes nos conocen, en quienes no conocen a Cristo. Como resultado, nuestro enfoque de la vida es diferente. El contraste se ilustra en la manera en que nos divertimos. ¿A dónde nos dirigimos para recreación? La Escritura ofrece algunos principios importantes. Isaías dice, había llegado a un punto en que entendían el bien y el mal. Nosotros entendemos entre lo bueno y lo malo. Eran inmoderados y trataban mal a los demás. Olvidaron que Dios cuida de los vulnerables. Por lo tanto, los que se comportaban de esta manera enfrentaban el juicio. Isaías 5 nos ayuda a discernir qué valores abrazar o rechazar. Dios juzgará a aquellos que se centran en sí mismos y no valoran lo que Él valora. ¿Qué está viendo Dios, hermanos? El corazón de nosotros. ¿Qué no hay lo que hay en mi corazón? ¿Cuántas personas dicen, sí, hermanos, Dios lo que mira es mi corazón? Como le decía aquella estrofa de enseñanza que pidieron a un pastor, dice, pastor, Dios no se fija en lo de afuera, Dios lo que se fija es en el corazón. Entonces el pastor le dijo, bueno, cuando vas a comprar un plátano, ¿en qué te fijas? ¿En lo de afuera o en lo de adentro? No, pues que sea bueno por fuera. Bueno, así mismo Dios nos mira que estemos bien por fuera, es lo que hay adentro. Porque si usted mira un plátano ya
Porque la mayoría, a mí sí me gusta, pero ya negro, así bien oscuro, como que lo hacen a un lado. Y agarran unos más duritos y unos más verdecitos para que los duren más. Miras el plátano, ¿verdad? Y miras que esté bueno para poder comértelo. Bueno, así le dijo este hombre a un pastor. No, Dios mira el corazón, no mira lo de afuera. Entonces le dijo el pastor, cuando vas y compras plátanos, ¿qué es lo que miras? No, pues lo miro que esté malo, que esté bueno. Bueno, estás viendo lo de afuera, no estás viendo lo de adentro. Así Dios, hermanos, tenemos que reflejar. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser luz. Tiene que ver algo nosotros para que venga el conocimiento de Dios. Tenemos que enseñar quién somos en Dios. Nuestras palabras. La Biblia dice que cada palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuentas. Palabras sin sentido que no decimos, vamos a dar cuentas por ellas, hermano. Pero cada palabra que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Por eso dice, Dios nos ayude a discernir qué valores abrazar o rechazar. Dios juzgará a aquellos que se centran en sí mismo y no valoran lo que Él ha valorar. Él valora. Es decir, cómo viviremos cada día. Nuestros valores deben emanar del amor por las cosas santas y las prioridades de lo eterno. Por lo tanto, al enfrentar cosas tan sencillas como la opción de entretenimientos, debemos examinar Filipenses 4, del 8 al 9. ¿Qué dice Filipenses 4, del 8 al 9? Para examinar, hermanos, Filipenses 4, del 8 al 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Queremos saber si estamos haciendo las cosas bien. Hemos decidido algo bueno. Lea Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué nos dice? Por lo tanto, enfrentar cosas tan sencillas como las opciones que entretenimiento debemos examinar. Filipenses 4, 8 y 9. Aquí encontramos pensamientos piadosos que naturalmente conducen a acciones y actitudes piadosas. Como tales formas, un buen criterio para elegir la manera en que nos debemos divertir. Si son amables, son puras, son justas, son honestas, son verdaderos, en esto pensar. Si no hay justicia, si no hay amabilidad, si no hay pureza, si no hay verdad, si no hay justicia, si no hay nada de esto, hermano, desecharlas. No pensemos en estas cosas. Tenemos que pensar en las cosas que nos edifiquen, que nos hagan crecer para gloria de nuestro Dios. Por eso dice, los criterios deben gobernar nuestras actividades diarias. Por ejemplo, el visitar sitios en internet. Al irse, hermanos, al internet, ¿qué es lo que vemos? En esto pensar, ¿te edifica? Por ejemplo, el visitar sitios de la internet, ¿qué sitios frecuentas? Una manera de ser responsable ante Dios, en nuestra familia, en cuestionarnos nosotros mismos, nuestras actividades de diversiones y esparcimientos. ¿Por qué habla internet, hermanos? Porque es lo que hace hoy en nuestros días. Les digo una cosa, hermanos. ¿Cuántos tienen sus televisiones, hermanos, y ya la televisión ya no se usa? Ya no están en el teléfono nomás o en la tableta. Las televisiones están apagadas. Ahí está de adorno ya. Tienen todo, hermanos, en una tableta, en un teléfono. Ahí está todo lo que lo quieren mirar. La juventud de hoy en esos días. Y toda la humanidad, más bien.
¿Por qué cree que los noticieros ya han bajado su audiencia? Porque se va al internet y para cuando da la noticia, la noticia ya la tienen en el internet, ya la pasaron. Ya para cuando sale en la noticia ya salió. En el teléfono o en la tableta que tenga ahí, ya está. Pues tengamos cuidado. Visitar sitios de internet, qué sitios frecuentan, es una manera de ser responsable ante Dios y a nuestra familia. En cuestión nosotros mismos, nuestras actividades de diversiones y esparcimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Cómo nos estamos edificando? Algo que nos edifica, algo que nos alimenta, debe ser desechado. Si realmente queremos, usted y yo, usar la sabiduría bíblica y las diversiones que este mundo nos ofrece. Yo creo, hermanos, que el mensaje en esta mañana está claro. Usted y yo tenemos que ser la luz, la sal de esta tierra. Tenemos que usar nuestro talento para bendecir a otros, especialmente al que nos rodea, que seamos de bendición. Hace días, hermanos, hay personas, hermanos, que se están pasando económicamente difícil, hermanos, porque no han trabajado. Gente que a veces se ve económicamente. Y a veces me han compartido a mí unas cajas de despensas y se las he estado llevando a personas que realmente, hermano, no tienen. Y esperemos, hermanos, que eso los haga reflexionar y un día vengan a la iglesia también. Gente inconversa, hermano, gente que no conoce de Dios, para que también vengan al conocimiento de Dios. Es una manera. ¿Te acuerdan cuando Jesús les dijo, estos me siguen porque les doy de comer? Pero le daba el mensaje también. Y es necesario escuchar la palabra, hermanos. ¿Cómo pueden ser salvos si no hay quien les predique? Alguien tiene que hablarles, alguien tiene que predicarles, alguien tiene que enseñarles. Usted y yo tenemos que predicar esta palabra. Somos el propósito de Dios en esta tierra, somos la sal, somos la luz de este mundo. Vamos a usar nuestros talentos en lo que podamos servir conforme la palabra. Vamos a hacer de bendición, vamos a usar con sabiduría, vivir una vida que refleje realmente el amor de Dios. Y termino con esto: como cristiano usted es un ciudadano del reino de Dios, aunque todavía estamos en este mundo. Como resultado lucharán diariamente contra tentaciones de la oscuridad espirituales. Por esta razón, asuntos tales como las opciones de entretenimiento son determinantes. Habrá situaciones en que tendrán que elegir entre dejar y llevar por las influencias de la cultura o vivir de una manera que dé testimonio al mundo de la obra de Cristo en nuestra vida. Debemos ser sabios para decidir lo que vamos a escuchar, navegamos en línea, visitemos, etc. Todos los principios de la Escritura son nuestro mejor guía. Ore que Dios le ayude a honrarlo con sus opciones y entretenimientos. Que todo lo que hagamos, hermano, sea algo puro, sea algo limpio. Que no contamine nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vida. Que sea algo para edificación de nosotros. Así que, hermanos, yo solamente les animo. Vamos a seguir adelante. Vamos a ser ejemplo. Vamos a hacer testimonio. Vamos a reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo dándote gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestros medios. Gracias, Dios, por la bendición, Señor, de poder estar aquí, Señor, y hablar la palabra. No solamente a mis hermanos que están aquí, sino también a aquellos que nos van a escuchar más al rato ahí en sus hogares. Yo te pido también, Señor, que los guarde, los cuide, los proteja. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos, los cuide y los defienda. Igualmente que nosotros que estamos aquí, Señor, que esta enseñanza, Señor, sea de bendición y podamos ponerla por obra, Señor. Que seamos ejemplo, que seamos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Que el talento que Dios ha dado seamos de bendición para que haya gente que nos rodea. Todo aquel, y que aprendamos a tomar buenas decisiones en lo que nos divertimos en este mundo. Tú sabes todas las cosas, Padre, mejor que nadie. Yo te pongo en tus manos a mis hermanos que se encuentran ahí en su hogar, mis hermanos que están aquí en la iglesia. Yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, poder dirigirnos en este mundo, Señor, y poderte serte fiel siempre, Padre.
en este momento. Gracias por esta enseñanza y ayúdanos, Dios, a seguir adelante. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.